De forma complementaria, también vamos a ver esta presentación que contiene contenido sobre ortografía, vocabulario y estrategias de comprensión de lectura que son tan esenciales para resolver nuestra prueba final de forma exitosa. Lo primero que vamos a ver entonces en esta diapositiva corresponde a la ortografía acentual, aprender a distinguir las palabras agudas, las graves y las esdrújulas. Las palabras, como ustedes recordarán, se separan, ¿cierto?, en sílabas. Siempre nos hacían aplaudir en primero básico, segundo básico, para poder separar las sílabas, ¿cierto?, de cada palabra. Entonces vamos a tener que recordar aquello y las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. Dice que las palabras agudas llevan tilde solo aquellas que terminan en ns o alguna vocal. Las palabras graves, todo lo contrario, se tildan todas excepto las que terminan en ns o vocal. Y las palabras esdrújulas se tildan todas, lleven o no lleven ns o vocal al final. Todas se tildan. Y ahí tenemos los ejemplos abajo que ustedes pueden revisar. Vamos a continuar entonces con la ortografía literal, que es lo que se conoce a veces cuando erramos en esta ortografía como las faltas de ortografía. Entonces tenemos acá en esta primera diapositiva de ortografía literal la diferenciación entre el ay, el ahí y el ay. El ay, ¿cierto?, es un complemento del verbo haber, ¿cierto?, que dice aquí hay 3 manzanas, existen 3 manzanas. Tenemos el ahí, que se escribe con H intermedia y latina y tilde, que es un adverbio de lugar que indica dónde estaría una cosa. Ahí sobre la mesa. Y tenemos el ay, que es una exclamación que se ocupa, por ejemplo, para cuando sentimos dolor, miedo, felicidad, etc. En este caso dice ay, me comí una. Tenemos también la diferencia entre el haya con Y, con doble L y el allá. Dice primero, lo que haya pasado es cosa de ellos. También es una variación del verbo haber. ¿Sí? Y también existe escrito con Y el haya, que es un árbol de otoño que nosotros no conocemos porque se ubica en las zonas más tropicales o del hemisferio norte. Después tenemos el allá, que se escribe sin H y con tilde la A, que es un adverbio también de lugar, también para indicar dónde se pueden encontrar las cosas. Allá está mi coche aparcado, que es lo mismo que decir estacionado. El haya con H y con doble L corresponde a una variación del verbo hallar, de encontrar. Dice, halla el resultado de este problema, es lo mismo que encuentra. Y dice que el haya sin H y con Y y el haiga no existen. La diferencia entre el haber y el haber, dice, haber es por mirar, vamos a ver una película, y el haber con H y B larga, ¿cierto?, corresponde a un verbo. Tenemos también la diferenciación de un aún con tilde y un aún sin tilde. Dice, el primer ejemplo, estamos en mayo, aún no es verano, ¿sí? Que es un adverbio también de tiempo que puede ser reemplazado por la palabra todavía. Y aún así, voy en manga corta, tiene que ver con una condición, que es un conector condicional, ¿sí? Y ese no lleva tilde. Y la otra diferencia del al, ay y el ay ya la vimos en la diapositiva anterior. Tenemos también la diferenciación entre el echar, el hecho con H y sin H. Tenemos acá, en primer lugar, el echar corresponde, ¿cierto?, a un verbo. Dice, hay que echar esas manzanas a la maleta, ¿sí? Tenemos que echar tallarines, por ejemplo, a los porotos.
etc. El hecho sin H es cuando decimos echo de menos comer manzana o se me echó la yegua, por ejemplo. Y el hecho con H es una acción, un hito que pasó, ya está hecho el puré de manzana o es un hecho que estamos en tiempos de coronavirus, por ejemplo. También tenemos o este otro costado, la ortografía básica dice, con la diferenciación de los habría con H y sin H, hablando con H y sin H, y hierba con B corta y con B larga. Habría sin H es del verbo abrir, abría la puerta, y el habría con H es un verbo. ¿Sí? Habría llovido el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Habría hecho ejercicio hoy día en la mañana. Los hablando, cuando es con H, es porque se relaciona con el verbo hablar. Estoy hablando con mi mamá, por ejemplo. Y el hablando sin H es de ablandar, por ejemplo, la masa. Y el hierva con B corta es del verbo hervir. Estoy esperando que hierva el agua. En cambio, la hierba con B larga se relaciona con las plantas. Vamos a pasar entonces ahora a las estrategias de comprensión de lectura. En primer lugar tenemos acá, ¿qué es la lectura? Y dice que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, lógicamente, su forma y contenido, o sea, qué es lo que dice y cómo está armado visualmente, así como también el lector, ¿cierto? Que somos súper importantes porque sin lectores no hay texto, las expectativas que tenemos y los conocimientos que tenemos respecto del texto que vamos a leer. Entonces, el significado es fruto de la interacción entre el texto, el lector y las estrategias del lector. ¿Qué sentido le damos nosotros al texto? ¿Qué tan importante es para nosotros la lectura? Implica mucho. ¿Cuáles son los requisitos para tener una buena comprensión, tener conocimientos, ¿cierto?, sobre el tema que vamos a leer? Algunos requisitos según el tipo de texto, que es conocer el tipo de texto como ya lo vimos en las tipologías textuales, y ejercer estrategias de comprensión de lectura que vamos a ir viéndolas de a poquito. Respecto de los conocimientos del lector, tenemos que preguntarnos primero, ¿de qué se habla en el texto? Saber si tenemos suficiente vocabulario, si entendemos todas las palabras del texto que estamos leyendo y si no, entonces vamos a tener que acudir a Google o a un diccionario. Tratar de entender cómo se forman las oraciones en el texto y en general dice saber sobre el contexto del mundo, qué es lo que está pasando, estar siempre al día con las noticias me va a permitir tener una mucho mejor comprensión de lectura. Los requisitos del texto. Un texto para que pueda ser entendido tiene que tener cohesión, es decir, tiene que tener las palabras adecuadas, los conectores adecuados para que los lectores podamos leer el texto sin problemas. También tiene que ser coherente, es decir, que las ideas tienen que seguir un hilo conductor y para que nosotros podamos entender todo lo que el texto nos quiere decir. Y tiene que tener una estructura organizada que generalmente es de introducción, desarrollo y conclusión de un texto. Respecto de las estrategias del lector, nosotros como lectores tenemos que seguir una guía de acción consciente e intencionada. Tenemos que tener una especie de rutina de lectura, ¿sí? Y tenemos que hacer ciertos procedimientos, ocupar ciertas metodologías o estrategias que nos permitan hacer un proceso de lectura consciente según nuestras necesidades, según nuestra forma de aprender y tomarle importancia a la lectura. Y ahora vamos a ir viendo algunas estrategias. Tenemos entonces en primer lugar, dice estrategia número 1, ¿cómo extraer la idea principal de un texto? La idea principal resume el pensamiento más importante de cada párrafo. ¿Cuál es la idea central, cierto? Lo más importante que nos dice cada párrafo. Dice, produce unidad y coherencia en el texto. Debe ser elaborada mentalmente por el lector en una breve frase resumen, idealmente que rondee unas 5 palabras, ojalá no tan larga. De la idea principal se generan ideas secundarias
que dependen de esta idea central o macro y que también nos sirve entonces para localizar ciertas informaciones y poder responder nuestras pruebas con mayor rapidez o mejor eficiencia. Dice, si eres capaz de parafrasear con tus propias palabras la idea principal, quiere decir que entendiste el texto. ¿Y qué es parafrasear? Decir con tus propias palabras que entendiste. Si puedes hacerlo, si puedes explicarlo o puedes armarlo mentalmente, entonces es porque estás entendiendo el texto que estás leyendo. ¿Cuál es la diferenciación entre el tema y la idea principal? El tema, para poder reconocerlo, extraerlo, porque estas son preguntas de prueba, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué se trata el texto? Y la idea principal entonces va a ser, ¿qué se dice sobre el tema? ¿Qué es lo más importante que dice el texto sobre este tema que yo ya diferencié? Nos vamos ahora con la estrategia número 2, que dice cómo extraer el título de un texto. La pregunta por el título es una pregunta de síntesis que requiere una lectura global del texto de principio a fin. Nos vamos a encontrar de repente con alguna pregunta que dice algo así como ¿qué nombre le podríamos colocar al texto? Y no podemos responderla si solamente hemos leído la mitad o alguna parte del texto. Se dice que un buen título debe corresponder al sujeto o idea principal del texto, debe ser lo más específico posible, pero al mismo tiempo también abarcador de las ideas más importantes que hemos leído, y dice que debe evitar las ideas secundarias, los datos que no son relevantes con respecto de lo que estamos leyendo. ¿Cómo saber cuando una información es relevante o no? Y dice acá que la información que no es relevante es aquella que en sí se elimina del texto y que se puede comprender igual, que no afecta mucho, no pierde el sentido, ya que actúa como un dato secundario dentro de un texto y no es la información más esencial, ¿sí? Entonces eso tenemos que hacer la prueba. Si sacamos esta línea, a lo mejor entendemos igual el texto, si lo entendemos igual, entonces una idea secundaria. Y si no logramos entenderlo, es porque era una idea principal.